Capítulo 18. Transcurrieron 6 semanas sin que volviera a aparecer Rodolphe. Finalmente se presentó una noche. Al día siguiente del concurso agrícola se había dicho: no volvamos tan pronto, sería un error. Al concluir la semana se había ido de cacería. Después de cazar, pensó que sería demasiado tarde y finalmente razonó de esta manera: si me ha querido desde el primer momento, por la impaciencia de volver a verme, tendrá que amarme más. Sigamos así. Y comprendió que había calculado bien cuando, al entrar en la sala, vio que Emma palidecía. Estaba sola, caía la tarde. Los visillos de gasa sobre los vidrios de la ventana acentuaban más el crepúsculo, y la lámina dorada del barómetro en la que daba un rayo de sol esparcía sus reflejos en el espejo, entre los espacios libres que dejaban los helechos. Rodolphe quedó de pie, y Emma respondió apenas a sus primeras frases corteses. «He tenido cosas que hacer. He estado enfermo». «¿Gravemente?», preguntó Emma en una exclamación. «Bueno», dijo Rodolphe sentándose a su lado en una banqueta. «No, es que no quise volver aquí». «¿Por qué? ¿No se lo imagina?». Volvió a mirarla, pero de manera tan ardiente que ella bajó la cabeza ruborizándose. Rodolphe tomó nuevamente la palabra. «Emma». «Señor», dijo ella, apartándose un poco. «Ah, ¿ya lo ve usted?», repuso él con voz melancólica. «Tenía razón al no querer volver, porque ese nombre que me llena el alma y que se ha escapado de mis labios, usted me lo prohíbe, Madame Bovary. Si todos le dicen así. Además, no es su nombre, es el de otro». Y repitió: «de otro». Y luego, ocultando el rostro entre las manos, dijo: «Sí, pienso continuamente en usted. Su recuerdo me desespera. Perdón, me marcho. Adiós, me iré lejos, tan lejos que nunca volverá usted a saber de mí. Y sin embargo, ahora no sé qué fuerza ha vuelto a impulsarme hacia usted, porque no se puede luchar contra el cielo ni resistir a la sonrisa de los ángeles. Se deja uno arrastrar por lo que es bello, encantador, adorable». Era la primera vez que Emma se oía decir tales cosas, y su orgullo, como alguien que siente que su cuerpo se solaza en un baño de vapor, iba creciendo dulcemente bajo el calor de aquellas palabras. «Pero si no he venido», proseguía Rodolphe, «si no he podido verla, por lo menos he contemplado todo lo que la rodea. Por la noche, todas las noches, me levantaba de la cama y llegaba hasta aquí. Miraba su casa, el tejado que brillaba a la luz de la luna, los árboles del jardín que se mecían frente a su ventana y una lamparilla, un rayo de luz que brillaba a través de los cristales, en las sombras. Usted no sabía que ahí, tan cerca y tan lejos, estaba un desdichado». Emma se volvió hacia él, dejando escapar un sollozo. «Qué bueno es usted», le dijo. «No, yo la amo, eso es todo. Usted no lo duda. Dígamelo, una palabra, una sola palabra». Insensiblemente, Rodolphe se iba deslizando por la banqueta hasta el suelo, pero se oyó un ruido de zuecos en la cocina y se dio cuenta de que la puerta de la cocina no estaba cerrada. «Sería caritativo», prosiguió levantándose, «que aceptara usted con placer un capricho. Se trataba de visitar la casa, quería conocerla, y como la señora Bovary no encontró inconveniente alguno, estaban levantándose los dos cuando entró Charles. «Buenas tardes, doctor», le dijo Rodolphe. El médico, halagado por el inesperado título, se deshizo en cumplidos y el otro aprovechó el momento para reponerse un poco. «La señora me hablaba», dijo, «de su salud». Charles lo interrumpió. Estaba muy inquieto, en efecto. Las opresiones de su esposa habían vuelto,
Entonces Rodolphe preguntó si no le sentaría bien montar a caballo. «Claro que sí. Excelente, perfecto. Es una buena idea. Deberías aprovecharla». Y como ella objetaba que no tenía caballo, el señor Rodolphe propuso prestar uno. Ella rechazó su ofrecimiento. Él no insistió. Después, para explicar el motivo de su visita, contó que su carretero, el hombre al que habían sangrado, seguía con sus mareos. «Daré una vuelta por allí», dijo Charles. No, que venga él. Vendremos los dos. Será más conveniente para usted». «Muy bien, se lo agradezco». Y en cuanto los esposos estuvieron a solas, Charles dijo: «¿Por qué no aceptas las proposiciones del señor Boulanger, que son tan amistosas?» Ella adoptó una expresión mohína, buscó 1000 excusas y finalmente manifestó que podría parecer raro. «¿A mí qué me importa?», declaró Charles volviéndose. «La salud ante todo. No eres razonable. ¿Y cómo quieres que vaya a caballo si no tengo traje de montar? Pues manda que te hagan uno». Lo del traje la decidió. Una vez terminado el traje, Charles escribió al señor Boulanger que su esposa estaba dispuesta y que contaban con su amabilidad. Al día siguiente llegó Rodolphe a la puerta de Charles con 2 caballos de montar. Uno llevaba borlas de color de rosa en las orejas y una silla de jineta, de gamuza. Rodolphe se había puesto largas botas suaves, pensando que sin duda Emma nunca las habría visto iguales. Y así fue. Ella se sintió encantada por su apostura cuando se presentó en el descansillo de la escalera con su casaca de terciopelo y su pantalón blanco de punto. Ella estaba lista esperándolo. Justin escapó de la farmacia para verla y también salió el boticario. Este le hacía recomendaciones al señor Boulanger. «Una desgracia sucede tan aprisa. Tenga cuidado. Tal vez sean fogosos sus caballos». Emma oyó un ruido arriba, alzó la mirada y vio que Félicité estaba dando golpecitos en la ventana para distraer a la pequeña Berthe. La niña envió un beso con la mano. Su madre le contestó haciéndole señas con el mango de la fusta. «Que lo pasen bien», gritó el señor Homais. «Y sobre todo, prudencia, prudencia». Y agitó el periódico mientras los veía alejarse. Tan pronto como sintió la tierra, el caballo de Emma empezó a galopar. Rodolphe galopaba a su lado. En ocasiones se decían alguna palabra. Con el rostro algo inclinado, la mano alta y el brazo derecho extendido, Emma se abandonaba al ritmo del movimiento que la mecía en la silla. Al llegar al pie de la cuesta, Rodolphe soltó las riendas. Avanzaron juntos hacia adelante y al llegar arriba, de repente, los caballos se detuvieron y el gran velo azul que ella llevaba quedó inmóvil. Eran los primeros días de octubre. La niebla se extendía sobre la campiña. En el horizonte se cernían vapores entre los contornos de las colinas. Otros se deshacían o ascendían. De vez en cuando, entre 2 nubes, bajo un rayo de sol, se divisaban a lo lejos los tejados de Yonville, con sus jardines a orillas del río, los patios, los muros y el campanario. Entonces Emma entornaba los ojos para reconocer su casa, y nunca le pareció tan pequeña aquella aldea donde vivía. Desde el altozano donde se hallaban, todo el valle semejaba un inmenso lago incoloro que estuviese evaporándose en el aire. Los bosquecillos de árboles se veían inmóviles y oscuros, y las hileras de altos álamos que sobresalían entre la niebla semejaban cendales movidos por el viento. Allí al lado, sobre el césped, entre los abetos, una luz mortecina circulaba por la tibia atmósfera. La tierra, rojiza como el polvo del tabaco, amortiguaba el ruido de los pasos, y con el borde de sus herraduras, al avanzar, los caballos empujaban hacia adelante piñas caídas. Rodolphe y Emma siguieron a lo largo de la orilla del bosque.
Ella volvía la cabeza de vez en cuando para evitar la mirada de él, y entonces solo veía los troncos de los abetos en hilera, cuya sucesión la mareaba un poco. Los caballos resoplaban, el cuero de la silla crujía. En cuanto entraron en el bosque, salió el sol. «Dios nos protege», dijo Rodolphe. «¿Lo cree usted?», preguntó ella. «Vamos, adelante, adelante», urgió él. Chasqueó la lengua y los dos animales se echaron a correr. Largos helechos a la orilla del camino se enredaban en los estribos de Emma, y Rodolphe, sin detenerse, se inclinaba y los iba retirando. Otras veces, para apartar las ramas, pasaba junto a ella y Emma sentía la rodilla de él rozándole la pierna. El cielo se había tornado azul. Las hojas permanecían inmóviles. Había grandes espacios llenos de brezos en flor y tonos violeta entre los árboles grises, rojizos o dorados, según la diversidad de su follaje. A menudo se oía deslizarse entre los matorrales algún batir de alas o el grito ronco y suave de los cuervos que levantaban el vuelo desde los robles. Se apearon. Rodolphe ató los caballos y Emma echó a andar por delante sobre el musgo entre las rodadas. Pero el vestido, demasiado largo, le estorbaba, aunque lo llevaba levantado por la cauda, y Rodolphe, mientras caminaba tras ella, contemplaba, entre el paño negro y el botín negro también, la delicadeza de su media blanca que se le antojaba como una desnudez. Emma se detuvo. «Estoy cansada», dijo. «Vamos, otro poco», insistió Rodolphe. «Ánimo». 100 pasos más allá volvió a detenerse, y a través de su velo, que caía oblicuamente desde su sombrero masculino hasta las caderas, se distinguía su rostro en una transparencia azulada, como si hubiera estado flotando entre olas. «¿A dónde vamos, pues?». Él no contestó. La respiración de ella era entrecortada. Rodolphe miraba a su alrededor, mordiéndose el bigote. Llegaron a un lugar más amplio, donde habían talado los árboles. Se sentaron en un tronco derribado y Rodolphe empezó a hablarle de su amor. Al principio no la turbó con alabanzas. Se mostró sereno, formal, melancólico. Y Emma lo escuchaba, cabizbaja, meneando con la punta del pie virutas que había tiradas por el suelo. Pero al escuchar esta frase, ¿acaso ahora no se han vuelto comunes nuestros destinos? «Oh, no», respondió ella, «y bien lo sabe usted. Es imposible». Se puso en pie para marcharse, pero Rodolphe la tomó de la muñeca y se detuvo. Entonces, después de haberlo contemplado varios minutos con mirada amorosa y húmeda, dijo vivamente: «Mire, no hablemos más de eso. ¿Dónde están los caballos? Vámonos ya». Él tuvo un gesto de coraje y de impaciencia. Ella repitió: «¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos?». Entonces, con una sonrisa extraña y los ojos fijos, apretados los dientes, avanzó abriendo los brazos. Ella retrocedió temblorosa, balbuceando: «Usted me asusta, me hace daño. Volvamos». «Si no queda más remedio», respondió él, cambiando de expresión. Y al instante volvió a ser respetuoso, cariñoso, tímido. Ella le dio el brazo. Volvieron sobre sus pasos mientras él decía: «¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? No he comprendido. Sin duda está usted equivocada. Para mi alma es usted como una santa Madonna en un pedestal, en un lugar sublime, firme e inmaculada. Pero la necesito para vivir. Necesito sus ojos, su voz, su pensamiento. Sea usted mi amiga, mi hermana, mi ángel». Y tendía el brazo para tomarla por la cintura. Ella trataba de desprenderse, sin esforzarse mucho. Así, él la sostenía mientras andaban. Pero oyeron pacer a los 2 caballos a través del follaje. «Todavía no», exclamó Rodolphe. «No nos vayamos, quédese». La llevó más allá, alrededor de una laguna cuya superficie cubrían los verdes nenúfares.
nenúfares marchitos que flotaban apresados, inmóviles, entre los juncos. Al oír sus pasos en la hierba, las ranas brincaban y se escondían. «Estoy haciendo mal», decía Emma. «Estoy haciendo mal. Escucharlo es una locura. ¿Por qué?» «Emma, Emma», Rodolphe, dijo lentamente la joven, inclinándose sobre el hombro de él. El paño de su vestido se adhería al terciopelo de la casaca. Echó hacia atrás su blanco cuello, que se dilató con un suspiro, y desfallecida, deshecha en llanto, con un prolongado estremecimiento y tapándose la cara, se abandonó. Las sombras de la noche descendían. El sol horizontal, pasando entre las ramas, la deslumbraba. A intervalos, a su alrededor, en las hojas o en el suelo, manchas luminosas temblaban como si fueran colibríes que, al volar, hubieran perdido su plumaje. El silencio reinaba en derredor. Algo muy suave parecía emanar de los árboles. Ella sentía su corazón, cuyas palpitaciones se regularizaban, y la sangre que circulaba dentro de su carne como un río de leche. Entonces oyó muy lejos, más allá de los bosques, sobre las otras colinas, un grito impreciso y prolongado, una voz que se arrastraba, y ella lo escuchaba en silencio, mientras se mezclaba con una música con las últimas vibraciones de sus nervios conmovidos. Rodolphe, con un puro entre los dientes, reparaba con su navajita una brida rota. Volvieron a Yonville por el mismo camino. En el lodo reconocieron las huellas de sus caballos, unas al lado de otras, y los mismos matorrales, el mismo rumor de la hierba. A su alrededor no había cambiado nada, y sin embargo, para ella había surgido algo más extraordinario que si las montañas se hubieran desplazado. Rodolphe se inclinaba de vez en cuando hacia ella y le tomaba la mano para besársela. Estaba encantadora a caballo, recta, con su cintura estrecha, la rodilla doblada sobre las crines de su animal y con el color un poco subido por el aire libre en el rojizo crepúsculo. Al llegar a Yonville, hizo caracolear a su caballo en el pavimento. La miraban desde las ventanas. A la hora de la cena, su esposo le encontró buen semblante, pero ella hizo como que no le oía cuando preguntó por el paseo, y se quedó con el codo junto al plato, entre las dos velas que ardían. «Emma», dijo Charles. «¿Qué?» «Pues verás, he pasado la tarde donde el señor Alexandre. Tiene una potranca un poco vieja, pero muy bella aún, solo un poco raspada en las rodillas. No creo que costaría más de unos 100 escudos», y agregó, «inclusive se me ocurrió que te agradaría y la he comprometido. La he comprado. ¿Qué te parece? ¿He hecho bien? Dímelo». Meneó la cabeza asintiendo. Un cuarto de hora después preguntó, «¿Vas a salir esta noche?» «Sí. ¿Por qué?», dijo él. Por nada, amigo mío». Y en cuanto se vio libre de Charles, subió a encerrarse en su cuarto. Primero fue como un mareo. Veía nuevamente los árboles, los caminos, las zanjas, Rodolphe, y volvía a sentir su abrazo mientras el follaje se agitaba y los juncos silbaban. Pero al verse en el espejo, su rostro la sorprendió. Nunca había tenido los ojos tan grandes, tan negros, ni con una profundidad semejante. Algo sutil se había apoderado de su persona y la transfiguraba. Se repetía, «Tengo un amante», deleitándose con la idea como si ocurriese en ella una nueva pubertad. Iba, por fin, a poseer esa dicha del amor, esa fiebre de la felicidad a la que casi había renunciado con desesperación. Entraba en algo maravilloso en que todo sería pasión, éxtasis, delirio. Una inmensidad azulada la circundaba. Las cumbres del sentimiento centelleaban en su mente y la existencia ordinaria solo aparecía a lo lejos, muy abajo,
entre sombras, filtrándose por los intersticios de aquellos sueños. Entonces recordó a las heroínas de los libros que había leído, y el poético conjunto de aquellas mujeres adúlteras comenzó a cantar en su recuerdo con voces de hermanas que la traían. Ella misma se convertía en parte verdadera de aquellas fantasías y realizaba el prolongado ensueño de su juventud, considerándose entre ese tipo de enamoradas que tanto había envidiado. Además, Emma experimentaba la satisfacción de la venganza. No había sufrido bastante, pero ahora triunfaba, y el amor, por tanto tiempo contenido, surgía en su plenitud con arrebatos llenos de gozo. Lo saboreaba sin remordimiento, sin inquietud ni turbación. El día siguiente transcurrió en una dulzura nueva. Se hicieron promesas. Ella le contó sus tristezas. Rodolphe la interrumpía a besos, y ella le pedía, mirándolo con los ojos entornados, que volviera a llamarla por su nombre y que le repitiera que la amaba. Fue en el bosque, como el día anterior, bajo una choza de almadreñero, cuyas paredes eran de paja y que tenía un techo tan bajo que había que encorvarse. Estaban sentados, muy juntos, en un lecho de hojarasca. Desde aquel día se escribieron con regularidad todas las noches. Emma llevaba su carta al extremo del jardín, cerca del río, y la metía en una grieta de la terraza. Rodolphe iba a buscarla allí y metía otra, que ella acusaba siempre de ser demasiado breve. Una mañana que Charles había salido antes del amanecer, se le antojó ver a Rodolphe. Se podía llegar rápidamente a la Huchette, quedarse una hora y estar de regreso en Yonville cuando todos dormían aún. Esa idea la hizo jadear de deseo, y pronto se halló en medio de la pradera que recorría con paso ligero sin mirar atrás. Empezaba a despuntar el día. A lo lejos, Emma reconoció la casa de su amante, cuyas dos veletas en forma de cola de golondrina se recortaban, negras sobre el pálido crepúsculo. Después del patio de entrada había un edificio que debía ser el castillo. Entró como si las paredes, al aproximarse a ella, se hubieran separado por sí solas. Una escalera grande y recta subía hasta un corredor. Emma levantó un picaporte y de repente, en el fondo de la habitación, vio a un hombre dormido. Era Rodolphe, y dio un grito. «Aquí estás, decía él una y otra vez. «¿Cómo te las has arreglado para venir? Tienes mojado el vestido». «Te amo», contestó ella, rodeándole el cuello con los brazos. Como aquella primera audacia le salió bien, ahora cada vez que Charles salía temprano, Emma se vestía rápidamente y bajaba a hurtadillas la escalerilla que conducía a la orilla del río. Pero cuando habían levantado la tabla para el paso de las vacas, había que seguir los muros que costeaban el río. El ribazo estaba resbaladizo. Ella se agarraba con la mano para no caerse a las matas de mostaza silvestre secas. Después pasaba a través de los campos labrados en los que se hundía y llenaba de lodo sus delgados botines. Su pañoleta anudaba a la cabeza. Se agitaba con el viento entre los pastizales, temía a los bueyes y echaba a correr. Llegaba sin aliento, con las mejillas sonrosadas, exhalando de toda su persona un fresco perfume de savia, verdor y aire libre. A esa hora, Rodolphe dormía aún. Era como si una mañana de primavera penetrara en su cuarto. Las cortinas amarillas que cubrían las ventanas dejaban pasar suavemente una luz suave y dorada. Emma tanteaba parpadeando, mientras las gotas de rocío sobre los cabellos le hacían como una aureola de topacios alrededor de la cara. Riendo, Rodolphe la traía contra su pecho y la estrechaba sobre su corazón. Después Emma examinaba el alojamiento. Abría los cajones de los muebles,
Se peinaba con el peine de él y se miraba con el espejo que él usaba para afeitarse. A menudo ponía entre sus dientes el extremo de una enorme pipa que había sobre la mesilla de noche, entre limones y terrones de azúcar, junto a una jarra de agua. Necesitaban un buen cuarto de hora para despedirse. Entonces Emma se echaba a llorar. Habría querido no abandonar nunca a Rodolphe. Algo más fuerte que ella la impulsaba hacia él, de modo que un día, al verla aparecer de improviso, Rodolphe tuvo un gesto como de contrariedad. «¿Qué te pasa?», preguntó Emma. «¿Sufres? Háblame». Finalmente declaró, seriamente, que sus visitas estaban volviéndose imprudentes y que con eso se comprometía. Capítulo 19. Poco a poco, los temores de Rodolphe empezaron a apoderarse de ella. El amor la había embriagado al principio y no había pensado en nada más. Pero ahora que se había vuelto indispensable para su vida, temía perder algo o inclusive que se viera perturbado. Cuando volvía a su casa, echaba a su alrededor miradas inquietas, espiando cada forma que se vislumbraba en el horizonte y cada ventana de la aldea desde donde pudieran observarla. Escuchaba los pasos, los gritos, el ruido de los arados y se detenía, más lívida y temblorosa que las hojas de los álamos que se agitaban por encima de su cabeza. Una mañana, al volver así, creyó distinguir de repente el largo cañón de una carabina que parecía apuntarle. Salía oblicuamente del borde de un tonel, medio oculto entre las hierbas a la orilla de una zanja. Emma, a punto de desfallecer de terror, siguió avanzando y un hombre salió de aquel tonel como uno de esos diablillos que salen del fondo de una cajita. Llevaba polainas de hebillas que le subían hasta la rodilla, una gorra encasquetada hasta los ojos, labios ateridos y la nariz colorada. Era el capitán Binet, acechando patos silvestres. «Debería haber gritado desde lejos», exclamó él. «Cuando se ve una escopeta siempre hay que avisar». El recaudador trataba de esa manera de ocultar el susto que se había llevado, pues un decreto de la prefectura prohibía que se cazaran patos como no fuera desde un bote. Y a pesar de su respeto por las leyes, el señor Binet estaba cometiendo una infracción. Por eso se imaginaba constantemente que el guardabosques se aproximaba, pero esa inquietud avivaba su placer, y a solas en su tonel se felicitaba por su suerte y astucia. Al ver a Emma, pareció quitársele un peso de encima, y al instante inició la conversación. «No hace nada de calor. Este aire pica». Y como Emma no contestara, prosiguió. «¿Qué temprano ha salido usted?» «Sí», dijo ella tartamudeando. «Vengo de la casa de la nodriza que tiene a mi hija». «Ah, muy bien, muy bien. Pues a mí, aquí me tiene usted, desde que despunta el día, tal como me ve. Pero hace un tiempo tan malo que como no se tenga la pluma justo enfrente». «Muy buena, señor Binet», interrumpió Emma, girando sobre sus talones. «Soy su servidor, señora», respondió él secamente y volvió a meterse en su tonel. Emma se arrepintió de haber dejado tan bruscamente al recaudador. Sin duda empezaría a hacer conjeturas maliciosas. La historia de la nodriza era el peor pretexto, pues todo el mundo sabía en Yonville que la niña Bovary había vuelto hacía un año a casa de sus padres. Además, por allí no vivía nadie, y aquel camino solo conducía a la Huchette. Por lo tanto, Binet había adivinado de dónde venía y no se iba a callar. Se iría de la lengua, era seguro.
Se pasó el día entero torturándose la mente con todos los planes de mentiras imaginables. No podía apartar de su vista al idiota aquel del morral. Después de la cena, al verla preocupada, Charles quiso distraerla llevándola a casa del farmacéutico. Y la primera persona que vio en la farmacia fue otra vez él, el recaudador. Estaba de pie frente al mostrador, iluminado por la luz de la pantalla roja, y pedía: «Haga el favor de darme media onza de sulfato». «Jostin», gritó el boticario, «tráenos el ácido sulfúrico». Y a Emma, que estaba a punto de subir al piso de la señora Homais, le dijo: «No, quédese usted, no vale la pena, va a bajar. Mientras tanto, acérquese a la estufa. Con permiso. Buenas noches, doctor». Pues al farmacéutico le complacía pronunciar el título de doctor, como si, al decírselo a otro, recayera sobre él algo de la importancia que le atribuía. «Pero cuidado con volcar los almireces. Será mejor que vayas a la salida a buscar sillas. Ya ves que no hay que mover los sillones de la sala». Y para poner en su lugar el sillón, Homais se precipitó desde detrás del mostrador cuando Binet le pidió media onza de ácido de azúcar. «¿Ácido de azúcar?», preguntó desdeñosamente el boticario. «No sé lo que es, lo ignoro. Quizá quiera usted ácido oxálico. Es oxálico, ¿verdad?». Binet explicó que necesitaba un corrosivo para componer él mismo un agua de cobre que le sirviera para quitar la roña de diversos accesorios de casa. Emma se estremeció. El farmacéutico empezó a decir: «En efecto, el tiempo no es propicio debido a la humedad». «Sin embargo», repuso el recaudador con expresión ladina, «hay personas que se arriesgan». Emma se ahogaba. «Deme también...». «¿No pensará irse nunca?», pensaba Emma. «Media onza de colofonia y de aguarrás, 4 onzas de cera amarilla y 3 medias onzas de carbón animal, por favor, para limpiar los cueros acharolados de mi equipo». Empezaba el boticario a cortar cera cuando apareció la señora Homais con Irma en brazos, Napoleón a su lado y Athalie detrás. Fue a sentarse en el taburete cubierto de terciopelo, junto a la ventana, y el niño se acurrucó en un banquillo mientras su hermana mayor rondaba la lata de azufaifa junto a su papá. Este llenaba embudos y tapaba frascos, pegaba etiquetas y hacía paquetes. A su alrededor todos callaban, y solo se oía de vez en cuando tintinear las pesas en las balanzas con algunas palabras dichas en voz baja por el farmacéutico al aconsejar a su discípulo. «¿Y qué tal está su chiquitina?», preguntó de repente la señora Homais. «Silencio», exclamó su marido, que estaba escribiendo números en el cuaderno diario. «¿Por qué no la ha traído?», prosiguió su esposa a media voz. «Chitón, chitón», dijo Emma, señalando con el dedo al boticario. Pero Binet, muy ocupado leyendo la suma, probablemente no hubiera oído. Y por fin salió. Emma, aliviada, dio un profundo suspiro. «Qué agitada está su respiración», dijo la señora Homais. «Es que aquí hace calor», respondió Emma. Así pues, desde el día siguiente decidieron organizar sus citas. Emma quería sobornar a su sirvienta con un regalo, pero habría sido mejor encontrar en Yonville alguna cosa discreta. Rodolphe prometió buscarla. Durante todo el invierno, 3 o 4 veces por semana, una vez anochecido, llegaba al jardín. Emma había quitado a propósito la llave de la barrera, y Charles creyó que se había perdido. Para avisarle, Rodolphe arrojaba un puñado de arena contra la ventana. Ella se levantaba, sobresaltada, pero a veces había que esperar. Charles tenía la manía de charlar junto al fuego de la chimenea y no sabía terminar. Ella se consumía de impaciencia. Si hubiera podido, lo habría tirado por la ventana con la mirada. Finalmente, comenzaba su aseo vespertino.
Después tomaba un libro y seguía leyendo con toda calma, como si la lectura le interesara. Pero Charles, acostado, la llamaba para que fuera con él. «Vente, Emma, ya es hora», decía. Sí, ya voy», contestaba ella. Pero como la luz de las velas le daban en los ojos, Charles se volvía hacia la pared y se quedaba dormido. Entonces ella escapaba, aguantando la respiración, sonriente, palpitante, sin vestir. Rodolph llevaba un abrigo muy amplio y la envolvía en él antes de pasarle el brazo alrededor de la cintura y llevársela, sin hablar, hasta el fondo del jardín. Iban al cenador, a ese mismo banco de leños podridos donde en otros tiempos la contemplaba León tan amorosamente durante las veladas del estío. Ahora no se acordaba para nada de él. Las estrellas brillaban a través del jazmín deshojado. Oían detrás de ellos correr el río y de vez en cuando el crujir de los mimbres secos. Macizos de sombras se extendían aquí y allá en la oscuridad, y a veces, estremeciéndose todos en un solo movimiento, se enderezaban y se inclinaban como inmensas olas negras que hubiesen avanzado para cubrirlos. El frío nocturno los obligaba a estrecharse más aún. Los suspiros de sus labios les parecían más fuertes. Sus ojos, que apenas se veían, les parecían más grandes, y en medio del silencio había palabras murmuradas en voz baja que caían sobre su alma con una sonoridad cristalina y que se repetían en ecos vagos. Cuando la noche era lluviosa, iban a refugiarse en el consultorio, entre el galpón y la caballeriza. Ella encendía uno de los candeleros de la cocina que tenía escondido detrás de los libros, y Rodolph se instalaba allí como en su propia casa. Ver la biblioteca y el escritorio, todo el departamento, en fin, provocaba su hilaridad, y no podía menos que hacer muchos chistes a expensas de Charles, cosa que incomodaba a Emma. Habría querido que fuera más serio, e inclusive más dramático en ocasiones, como aquella vez en que creyó oír por el camino pasos que se acercaban. «Alguien viene», dijo Emma. Rodolph apagó la vela. «¿Tienes tus pistolas?» «¿Para qué?» «Pues para defenderte», dijo Emma. «¿Acaso de tu marido?» «El pobrecillo». Y Rodolph terminó la frase con un ademán que significaba «podría aplastarlo de un papirotazo». Emma quedó atónita ante su valentía, aun cuando sintiera que había algo de falta de delicadeza y una grosería ingenua que la escandalizó. Rodolph pensó mucho en lo de las pistolas. Si lo había dicho en serio, era ridículo e inclusive odioso, pensaba, pues él no tenía motivo alguno para odiar al bueno de Charles, ya que no se sentía, como quien dice, devorado por los celos, ni mucho menos. Y a todo esto, Emma había pronunciado un importante juramento que tampoco le parecía a él de muy buen gusto. Por cierto, que se estaba volviendo muy sentimental. Había tenido que intercambiar miniaturas, cortarse mechones de cabellos, y ahora le estaba pidiendo un anillo, un verdadero anillo matrimonial como prenda de alianza eterna. A menudo le hablaba de las campanas vespertinas o de las voces de la naturaleza. A veces le hablaba de su propia madre o de la madre de él. Rodolph la había perdido hacía 20 años, pero Emma trataba de consolarlo con un lenguaje afectado, como si fuera un chiquillo abandonado, e inclusive le decía en ocasiones, contemplando la luna: «Estoy segura de que las dos, allá arriba, aprueban nuestro amor». Pero era tan bonita, había tenido tan poca ocasión de poseer una candidez semejante. Aquel amor sin libertinaje era algo nuevo para él. Al sacarlo de sus costumbres fáciles, acariciaba a la vez su orgullo y su sensualidad. La exaltación de Emma, que su sentido común burgués desdeñaba, en el fondo del corazón le parecía encantadora, puesto que se dirigía a su propia persona. Entonces, seguro de ser amado, dejó de esforzarse
y sus modales cambiaron insensiblemente. Ya no tenía, como al principio, palabras tan dulces que la hacían llorar, ni aquellas caricias vehementes que la enloquecían, de modo que su gran amor, ese gran amor en que vivía sumida, pareció reducirse como el agua de un río que su lecho absorbiera, y entonces vio que en el fondo había cieno. No quiso creerlo, mostró una ternura mucho mayor, y Rodolphe disimuló cada día menos su indiferencia. Ella no sabía si lamentaba habérsele rendido o si por el contrario deseaba quererlo más. La humillación de sentirse débil se convertía en un resentimiento que templaba sus voluptuosidades. No era que estuviera encariñada, era como una seducción permanente. Él la subyugaba y ella casi le tenía miedo. Sin embargo, las apariencias eran más tranquilas que nunca, pues Rodolphe había conseguido llevar adelante el adulterio a su manera, y al cabo de 6 meses, cuando llegó la primavera, se encontraron uno respecto al otro como dos casados que mantienen viva la llama conyugal. Era la época en que el viejo Roux enviaba un pavo en recuerdo de su pierna curada. El regalo iba siempre acompañado por una carta. Emma cortó el cordel que la sujetaba a la canasta y leyó las siguientes líneas. Queridos hijos, espero que esta carta los encuentre en buena salud y que este pavo sea tan bueno como los demás, porque me parece un poco más tierno, digamos, y más gordo. Pero la próxima vez, para cambiar, les enviaré un capón, a menos que prefieran los pavos jóvenes. Y por favor, devuélvanme la canasta con las 2 anteriores. He tenido una desgracia con el cobertizo de los carros. El techo echó a volar hacia los árboles una noche que hacía mucho viento. Tampoco la cosecha ha sido de lo mejor. En fin, que no sé cuándo iré a verlos. Ahora me cuesta tanto dejar la casa desde que estoy solo. Mi pobre Emma. Y aquí había un intervalo entre las líneas, como si el viejo hubiera soltado la pluma para soñar un buen rato. En lo tocante a mí, estoy bien, salvo un catarro que pesqué el otro día en la feria de Yvetot, a donde fui para contratar a un pastor, pues he despedido al mío por demasiado delicado de boca. Qué mal le va a uno con todos esos pillos. Además, tampoco era honrado. Me he enterado por un buhonero de que, viajando este invierno por la región donde están ustedes, se ha mandado sacar una muela, que Bovary sigue trabajando mucho. No me sorprende y me ha enseñado su muela. Hemos tomado un café juntos. Le he preguntado si te había visto y me ha dicho que no, pero que había visto 2 animales en la caballeriza, por lo que considero que las cosas van bien. Mejor, hijos míos, y que Dios les proporcione toda la felicidad que puedan desear. Tengo mucha tristeza por no conocer todavía a mi amada nieta, Berthe Bovary. He plantado para ella en el jardín, bajo la ventana de tu cuarto, un ciruelo de ciruelas amarillas, y no quiero que me lo toquen como no sea para hacerle más adelante dulces, que guardaré en el armario para cuando ella venga. Adiós, queridos hijos. Te beso, hija mía, y también a usted, mi yerno, y a la pequeña, en ambas mejillas. Con muchos cumplidos soy su amante padre, Théodore Roux. Se quedó varios minutos con el grueso papel entre las manos. Las faltas de ortografía se unían unas con otras, y Emma perseguía el dulce pensamiento que cacareaba en toda la misiva como una gallina medio oculta entre un seto espinoso. La escritura había sido secada con ceniza del hogar, pues algo de polvo gris cayó de la carta a su vestido, y casi creyó ver a su padre inclinado sobre el piso de la chimenea para agarrar las tenazas. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba con él? Sentada en el banquito junto a la chimenea, quemando el extremo de un palo, con las llamaradas de los juncos marinos chisporroteantes. Recordó las veladas del estío, llenas de sol,
Los potros relinchaban cuando alguien pasaba junto a ellos y corrían al galope. Bajo su ventana había una colmena de miel y en ocasiones las abejas, girando en plena luz, golpeaban los cristales como perdigones dorados que rebotaban. ¡Qué dicha en aquellos tiempos! ¡Qué libertad! ¡Qué esperanzas! ¡Qué abundancia de ilusiones! Ahora ya no quedaba nada. Las había gastado en todas las aventuras de su alma, en todas las situaciones sucesivas, en la doncellez, el matrimonio y el amor, perdiéndolas también continuamente a lo largo de su vida, como el viajero que deja algo de su riqueza en todas las posadas del camino. Pero, ¿qué la hacía ser tan desdichada? ¿Dónde estaba la extraordinaria catástrofe que la había transformado? Y alzó la cabeza, mirando en derredor, como buscando la causa que la hacía sufrir. Un rayo de sol abrileño tornasolaba las porcelanas de los estantes. El fuego ardía. Sentía bajo sus zapatillas la suavidad de la alfombra. El día era claro, la atmósfera tibia, y oía a su nenita riendo a carcajadas. En efecto, la niña se revolcaba en el pasto, en medio de la hierba que estaban cortando. Estaba tendida boca abajo, sobre un montón de pasto. La criada la sujetaba de la falda. Lestiboudois estaba pasando el rastrillo junto a ellas, y cada vez que se acercaba, ella se inclinaba, agitando el aire con sus bracitos. «Tráiganmela», dijo su madre, adelantándose para besarla. «Cuánto te quiero, pobre hijita mía, cuánto te quiero». Luego, al ver que tenía el extremo de las orejitas algo sucio, llamó para que llevaran agua caliente y la limpió. La cambió de ropa interior, de medias y de zapatos, y se puso a preguntar acerca de su salud, como si regresara de un viaje, y finalmente volvió a besarla, llorando un poco antes de entregársela a la sirvienta, que se había quedado turulata ante aquel despliegue de ternura. Aquella noche Rodolphe la encontró más seria que de costumbre. «Ya se le pasará», pensó, «es un capricho». Y faltó a 3 citas seguidas. Cuando regresó, la encontró fría y casi desdeñosa. «Estás perdiendo el tiempo, lindura», pensó él, y pareció no fijarse en aquellos melancólicos suspiros ni en el pañuelo que sacaba. Fue entonces cuando Emma se arrepintió. Inclusive llegó a preguntarse por qué aborrecía a Charles y si no habría sido mejor poder quererlo. Pero él no se prestaba mucho a esos retornos sentimentales, de modo que se quedó bastante desconcertada por sus veleidades de sacrificio cuando el boticario se presentó justo para brindarle una solución.